En este video vamos a comenzar con la segunda parte de nuestro curso, destinada a la lectura comentada del texto mismo. Cada video que vayamos publicando va a estar dedicado inevitablemente a una porción del texto. Pero para poder comprender las partes, nunca tenemos que perder de vista el todo al que pertenecen de manera orgánica. Por eso es que vamos a darle una mirada al índice analítico de Frege, ahora cuando comenzamos lo que vamos a hacer, y también cada vez que necesitemos hacer un alto para ver dónde estamos parados. No es el único índice al que podemos apelar. La traducción de Boeri también trae uno ligeramente diferente. Frege divide en 5 grandes partes todo el texto, comprendiendo dentro de cada parte otros títulos que caracterizan porciones menores. Todo esto está articulado hasta en 5 niveles diferentes. Boeri ha dividido el texto en 8 partes y su esquema del diálogo solo presenta 2 niveles de análisis. Pero cuando vemos en qué lugares Boeri divide el texto, a menudo coincide con los lugares en que Frege decidió también introducir una articulación. Es decir, que para ambos el texto se divide aproximadamente en los mismos puntos, pero Frege aporta un análisis más complejo y más articulado. Tenemos otra división en la versión comentada de Hackford, puesto que él intercala la traducción con el comentario, va interrumpiendo el diálogo en distintos lugares que probablemente tengan que ver con alguna articulación del texto. Presenta Frege la porción del texto que nos ocupa en este video. Desde el inicio 11a hasta 14b es la introducción, el certamen del placer y el conocimiento, mientras que Hackford presenta la introducción en 3 segmentos y la hace llegar hasta 13e. Estas diferencias en la división del texto pueden deberse a varios motivos: distintas interpretaciones globales del diálogo, conveniencias de la exposición, y una tercera, el hecho de que en Platón, incluso en este diálogo del último periodo, se suelen dar transiciones magistrales, a tal punto que uno no repara en una lectura superficial cuando se pasó de un tema a otro, algo que el diálogo platónico refleja de las conversaciones reales. La diferencia es que en las conversaciones reales efectivamente uno puede terminar divagando, mientras que en los diálogos siempre vamos a encontrarnos con un rumbo de pensamiento muy definido. El asunto es que el Filebo comienza en 11a de la paginación de Stephanus, y si bien no ofrece abundantes elementos para darnos una idea de la situación dramática inicial, algo que pudiera decirnos en dónde estaban los protagonistas, por qué se habían reunido, etc. En cambio, desde el punto de vista filosófico tiene una muy clara introducción, en donde se define la contienda, los términos de la contienda, y después viene la presentación del problema de lo uno y lo múltiple, o como pone Frege, el de la unidad y la pluralidad. Pero en 13e, cuando todavía se está hablando sobre los términos de la discusión, aparecen ya las dificultades que presenta concebir algunos de los términos como uno, cuando en realidad ese término esconde una pluralidad. Así un tema se engarza con otro de manera perfecta y la transición es natural, por decir así. Vale decir que toda división del texto debe ser para nosotros relativa y solo un instrumento que nos ofrece una visión rápida de una posible articulación del texto, mientras que nosotros decidimos con la lectura de la fuente qué está sucediendo realmente allí. Hoy nosotros vamos a tomar hasta 14b, es decir que vamos a ver esta introducción en la que se define el problema con el que se abre el diálogo. La obra comienza con una escena significativa, algo así como un pase de postas. En medio de un debate sobre la primacía del placer o del intelecto en la vida dichosa, Filebo, que era quien defendía la primacía del placer, abandona la discusión y lo releva Protarco. Sócrates, que con sus argumentos sostenía la primacía del intelecto, desarrolla una recapitulación que a nosotros como lectores nos sirve para ver el resultado al que se ha arribado, que en este caso es simplemente el de una oposición clara de las tesis en pugna. Da la impresión de que Platón nos quiere ahorrar la molestia de presentar un debate con una posición sobre el placer
que no transige ni siquiera en virtud de las evidencias aportadas por la razón. Filebo es un personaje con una mala predisposición para el diálogo filosófico, en el que los interlocutores, como nota Boeri, se deben comprometer con el tema de discusión lo suficiente como para abandonar presupuestos y revisar las propias creencias, si de la exposición racional se va mostrando la necesidad de hacerlo. Cuando se han definido los términos de la contienda que proponen continuar Protarco y Sócrates, este le pide su conformidad, a lo que Filebo señala: a mí me parece y me va a seguir pareciendo que el placer vence por completo. Por lo que a ti respecta, Protarco, tú sabrás. Eso lo dice en 12a. Con lo que renuncia a la posibilidad de hacer planteos contra los acuerdos que se vayan alcanzando en el diálogo. Incluso renuncia con una fórmula ritual a este privilegio. Pongo ahora por testigo a la propia diosa, dice. Protarco sí es pintado como una persona que reúne las condiciones de buen interlocutor y acepta hacerse cargo de la tesis hedonista y se compromete con Sócrates a alcanzar la verdad, cueste lo que cueste. En la línea 11c9 no hay que dejar de advertir que Sócrates comienza con Dei. Es necesario. ¿Es necesario?, pregunta Protarco buscando un acuerdo, que demos de lleno con la verdad. Es decir, tenemos entonces, de cualquier modo que sea, que concluir con la verdad, como traduce Boeri. Se advierte esta nota de compromiso con el asunto a discutir, que además es, como vamos a ver un poco más adelante, la actitud fundamental para poder llevar adelante un diálogo que no sea un mero entretenimiento, una controversia verbal para pasar el tiempo. Esto, entonces, lo señalamos para completar lo que decíamos antes sobre la situación inicial del diálogo. Veamos ahora cómo Sócrates presenta las tesis en pugna. En primer lugar, sobre lo que se discute es sobre el bien. La tesis de Filebo se expresa en la forma de una afirmación categórica. Es bueno para todos los seres vivos disfrutar el placer y el gozo, y todo lo que es conforme a ese género. En esta definición encontramos las primeras controversias sobre el texto, no tanto porque agazón se puede traducir como sustantivo bien, como hace Boeri, o como adjetivo bueno, como hace Durán, sino porque agazón aparece aquí sin artículo, lo que da lugar al menos a dos pares de posibilidades, o que se hable de algo bueno o de lo bueno, que se hable de un bien o del bien. Por suerte esto se aclara, gracias al texto mismo, porque Platón escribió a lo largo del diálogo varias recapitulaciones, una de las cuales vuelve a expresar cuál era la tesis de Filebo. Esto lo hace en 60a, más precisamente, donde dice Sócrates: Filebo dice que el placer es para todos los seres vivos la meta correcta y que todos deben aspirar a él, y que de hecho, para absolutamente todos, precisamente es el bien, y que de los dos nombres, placer y bien, se aplican ambos correctamente a una sola cosa y a una misma naturaleza. Skopos orthos, la meta correcta, es el bien de una cosa, no un bien cualquiera, tal como queda claro también a partir de la identificación completa de placer y bien, que es en definitiva la nota característica de la posición de Filebo. Otro elemento que define su posición es que intenta establecer el bien para todos los seres vivos. En ambas formulaciones queda claro además que esta posición de Filebo se asemeja a aquella que había sostenido Eudoxo de Cnido, el famoso astrónomo, miembro de la Academia en el tiempo en el que el Filebo se redactó. Conocemos lo que dijo sobre el placer Eudoxo gracias a que Aristóteles nos los transmite en el libro 10 de la Ética Nicomaquia, libro dedicado a dilucidar la naturaleza del placer. Allí Aristóteles dice: Eudoxo pensaba que el placer es el bien supremo porque veía que todos los seres, racionales e irracionales, aspiran a él, y que en todos es deseable lo bueno y lo más excelente. Por consiguiente, el que todos fueran atraídos hacia lo mismo indicaba que para todos el placer era el mayor bien.
porque todo ser encuentra su propio bien como encuentra su alimento. Y que el bien de todos y al que todos aspiran es el bien sin más. La formulación es sorprendentemente cercana por sus mismas determinaciones conceptuales. Identificación de placer y bien que alcanza a la totalidad de los seres vivos. Hackford entiende que en 60A hay un matiz de obligatoriedad, como si la sentencia expresara intenciones normativas. Philebo sostiene que el placer es la meta correcta y que todos los seres deben aspirar a él, en una formulación de apología de un hedonismo burdo y extremista, mientras que Eudoxo en realidad lo que hace es intentar, como advierte Aristóteles, dar con la verdad del asunto, describir un hecho, puesto que se conocía que Eudoxo era un ser de excepcional sobriedad y para nada un amigo del placer. A pesar de este matiz que es importante para diferenciar ambas posiciones, no deja de ser cierto que pasan por determinaciones conceptuales semejantes. Como sea, lo cierto es que la fórmula presenta cierta vaguedad, ya que yuxtapone tohairein, el infinitivo del verbo jairo, que significa desde deleitarse o estar satisfecho hasta alegrarse o regocijarse, con hedoné, una traducción como el placer, no nos oculta el hecho de que tenía un amplio campo semántico, como advierte Guthrie, y que para un griego no estaba solamente referido a los placeres sensuales. Y por último, terpsis, también la satisfacción, la hartura. Esta vaguedad continúa cuando Sócrates caracteriza su posición y quienes deben ser preferidos en la contienda. Phronein, ser prudente o sensato. Noein, inteligir, captar, comprender. Y memnestai, recordar, que apuntan a un campo difuso de actividades intelectuales de diverso tipo que no hacen más que ampliarse cuando se agregan sus productos. La opinión recta, doxa orthé, y los razonamientos verdaderos, aleces logismos. Según Frede, este tipo de enunciados generales y ciertamente vagos dan lugar a que en el diálogo las posiciones puedan ir determinándose de manera progresiva. Hackford nota que en el resto del diálogo las dos posiciones contrarias son nombradas la mayor parte de las veces con las palabras phronesis y hedoné, y que se usan en un sentido vago, al menos hasta cuando se examinan las especies del placer en 31b y siguientes y las especies del conocimiento en 55c y siguiente. Más allá de que esta vaguedad afecte al resumen de las dos posiciones contendientes, las diferencias son importantes. Sócrates no busca el bien para todos los seres vivientes, sino para todos cuantos son capaces de participar de todas estas actividades intelectuales. Con esto introduce una distinción que consiste en decir que no puede ser el mismo bien el de un ser viviente cualquiera y un ser que participe de la actividad racional, indudablemente. Otra diferencia entre las posiciones estriba en que la de Philebo es taxativa, postula la identidad de placer y bien, mientras que Sócrates dice que las actividades intelectuales resultan mejores y más valiosas, relativizando su posición con comparativos. Este matiz prepara de cierta forma el desarrollo posterior, que mostrará que puede haber otro elemento que no sea el intelecto, el que sea preferible para conformar la vida feliz. Es curioso que inmediatamente después lo que Sócrates propone buscar es un estado o disposición del alma, hexis psyches kai diáthesis, algo que podría llevarnos a cierta confusión si distinguiéramos entre una disposición que es medio para llegar a la felicidad y la felicidad misma. Platón de ninguna manera considera la vida mixta de placer e inteligencia, que más adelante va a ser quien gane la contienda, solamente como una disposición del alma, sino que es a la vez una actividad, una energía. En esto Aristóteles lo siguió.
como podemos ver en la Ética Nicomaquia, en 1098 B31. Dice Aristóteles: nuestro razonamiento está de acuerdo con los que dicen que la felicidad es la virtud o alguna clase de virtud, pues la actividad conforme a la virtud es una actividad propia de ella. Pero quizás hay no pequeña diferencia en poner el bien supremo en una posesión o en un uso, en un modo de ser o en una actividad. Acá esta traducción, la de Palí Bonet, cuando dice modo de ser está traduciendo justamente hexis. Y cuando dice actividad es energeia. Entonces, pero quizás hay no pequeña diferencia, dice Aristóteles, en poner el bien supremo en una posesión o en un uso, en un modo de ser o en una actividad. Porque el modo de ser puede estar presente sin producir ningún bien, como en el que duerme o está inactivo por cualquier otra razón. Pero con la actividad esto no es posible, ya que ésta actuará necesariamente y actuará bien. Y así como en los Juegos Olímpicos no son los más hermosos ni los más fuertes los que son coronados, sino los que compiten, pues algunos de estos vencen, así también en la vida los que actúan rectamente alcanzan las cosas buenas y hermosas, y la vida de estos es por sí misma agradable. Bueno, estamos en 11e. Los contendientes acuerdan en que van a buscar una disposición anímica articulada según el disfrute y según el pensamiento, que pueda proporcionar a todo hombre una vida feliz. Sócrates anticipa la posibilidad de que ni placer ni intelecto sean los que consigan la victoria. Por eso, si aparece otro estado superior a ambos, postula que ganará el candidato que muestre una mayor afinidad o un parentesco mayor con ese estado superior. En este punto es cuando se solicita que Filebo acuerde y él declara su hedonismo irreformable y le pasa el argumento a Protarco, como vimos anteriormente, mediante una fórmula religiosa, poniendo por testigo a la diosa, que para Filebo no es más que Afrodita, aquel numen que preside para él toda actividad ligada al placer. De esta identificación entre Afrodita y el placer, Sócrates aprovecha para decir algo que llevará a introducirnos en el primer punto de controversia. Mi temor ante los nombres de los dioses, Protarco, ha sido siempre más que humano, algo más allá del límite del mayor terror. También a Afrodita la llamo del modo que le es grato, más sé del placer, que es variado. Ya en el Crátilo, 400D, 401A, un diálogo sobre los nombres, Platón había pintado a Sócrates como alguien muy piadoso a la hora de debatir sobre los nombres divinos y que prefiere llamarlos como a ellos les plazca. Dice en 400D Hermógenes: creo, Sócrates, que esto se ha dejado suficientemente formulado, pero ¿y sobre los nombres de los dioses, tal como hace un instante hablabas de Zeus? ¿Podríamos examinar, por el mismo procedimiento, en virtud de qué exactitud tienen puestos sus nombres? Dice Sócrates: por Zeus, Hermógenes. Si fuéramos sensatos, sí que tendríamos un procedimiento, el mejor, que nada sabemos sobre los dioses ni sobre los nombres que se dan a sí mismos, pues es evidente que ellos se dan los verdaderos nombres. Pero una segunda forma de exactitud sería llamarles como acostumbramos en las plegarias, cualquiera sea la forma como gusten de ser nombrados, pues ninguna otra cosa sabemos. Aparece entonces este primer punto de controversia cuando Sócrates intenta mostrar que el placer no es uno. Quiere evitar dar un solo nombre, es decir, Afrodita, a algo que es tan variado como el placer, cuyas manifestaciones experimenta el insensato y el disoluto, tanto el prudente como el moderado. Pero Protarco solo ve en esto una diferencia en las situaciones en las que se da el placer, y no una diferencia en el placer mismo.
No es para él una razón válida para introducir una distinción cualitativa. Sócrates intenta mostrarle a Protarco que aquí se debe tomar el placer como género. Y en este sentido es uno. Pero también debemos verlo como un conjunto de elementos que pueden mostrarse como opuestos entre sí, tal como ocurre con el blanco y el negro, ambos colores, pero ambos opuestos también. Está preparando la introducción de la distinción entre placer malo y placer bueno, que efectivamente desarrolla a continuación, cuando le pregunta a Protarco qué ingrediente en común tendrían los buenos y malos placeres para que todos fueran llamados buenos. Pero Protarco no contesta esta pregunta, sino que señala que quien ha identificado placer y bien no puede ahora aceptar la tesis de que hay placeres buenos y malos. De hecho, quien hereda la tesis de Filebo no debería, en principio, admitir distinción alguna entre el placer, ni siquiera en especies. Y Protarco en este punto inicial del diálogo muestra cierta obstinación, porque habiéndole mostrado Sócrates la posibilidad de analizar distintos placeres, repite que no son distintos en cuanto a placeres. La repetición misma es una señal de empantanamiento que no deja de advertir Sócrates. Por eso le pide a Protarco que evite que la conversación pierda el rumbo y se convierta en un juego de novatos o en una disputa verbal vacía. Al menos es como entiendo el pasaje 13d. E inmediatamente le propone una salida. Lo sorprendente es que Sócrates encuentra una forma diferente de hacer admitir a Protarco que sí hay distinciones posibles entre el placer. Le muestra que prudencia, ciencia e intelecto también pueden sufrir distinciones de este tipo, si ahora las admiten para el placer y el disfrute. Incluso se abre la posibilidad de que algunas de estas actividades intelectuales también se muestren como opuestas entre sí. Protarco admite la distinción solo porque cree que ambos términos, placer e intelecto, van a estar en igualdad de condiciones, que se van a ver afectados de la misma manera en la contienda por ver cuál es el bien. Esto lo dice en 14a. De todos modos, la paridad de tu tesis y la mía me agrada. Sean múltiples y distintos los placeres, múltiples y diferentes las ciencias. Sócrates le advierte que esto no debe hacerles perder de vista la diferencia entre ambas tesis, para poder dejarlas convenientemente expuestas al examen que determinará qué elemento tiene más afinidad con el bien. Y a la vez le indica que se debe dejar de lado el afán de victoria individual en una disputa. Ambos interlocutores son aliados que luchan por la verdad. Es decir, los contrarios en disputas son el placer y la inteligencia, no Protarco y Sócrates, que son aliados. Y en este sentido no se deben comportar como abogados de partes contrarias, sino como conjueces de un litigio. En resumen, en esta introducción se establecen dos aspectos del debate. El primero tiene que ver con la identificación de las posiciones contrarias, placer e inteligencia, y las condiciones de la victoria. Quien muestre mayor afinidad con el bien será quien gane. Vale decir que aquí se mostrará como verdadera algunas de estas dos tesis opuestas. El placer es el bien, o es más semejante al bien, por una parte, y la inteligencia es el bien, o guarda un parentesco más estrecho con el bien, por otra. Creo que Guthrie tiene razón cuando indica que Platón quiere evitar presentar nuevamente una disputa contra la tesis burda de la identificación del placer con el bien. Esto lo dice en la página 217 de la Historia. Esto ya lo hizo en el Gorgias y en la República, logrando allí distinguir los placeres de diversa manera. En el primer diálogo, el Gorgias, quien sostiene la tesis hedonista que identifica placer y bien de modo similar al de Filebo, es Calicles, que concibe el placer como un continuo desear y una continua satisfacción del deseo. Sócrates logra hacerle admitir la distinción de placer en bueno y malo, apelando a ejemplos en los que una sensación placentera se deriva de una acción perjudicial para quien goza de ese placer.
y apelando también a casos en que uno acepta sufrir algún dolor o displacer por un bien posterior, como cuando uno se somete a una curación. El argumento es interesante, pero también implica una identificación entre bueno y útil que a simple vista puede pasar inadvertida y que ha sido admitida en esta discusión sin mayor examen. El tratamiento que hace del placer en la República es más complejo, depende de la concepción tripartita del alma que presenta Platón, jugando un rol esencial en la división de los placeres en el libro 9. Cada parte del alma tiene sus propios placeres y pasiones que determinan distintos géneros de vida. El del amante del saber, el del que busca constantemente los honores y el que se deja llevar por los deseos físicos y por la avidez de obtener riquezas para satisfacerlos. Esto es en 580D. Además, también introduce la distinción entre placeres puros e impuros. Los impuros serán aquellos que aparecen acompañados de dolor, como la satisfacción del hambre o la recuperación de la salud. Y existen placeres que no necesitan su contrario, que no tienen contrario, como los derivados del olfato, por ejemplo. Esto abre la puerta para considerar que hay placeres verdaderos y falsos, pero no vamos ahora a hablar de esto porque el diálogo mismo nos va a brindar la oportunidad de volver a este tema. Lo importante aquí es que Platón muestra que quiere pasar rápidamente a un examen del asunto que vaya más allá de la lucha contra el hedonismo burdo que identifica placer y bien. El segundo aspecto tiene que ver con la actitud de los interlocutores y por lo tanto el tipo de diálogo que se desea emprender. No es un juego de palabras. Aquí Platón quiere dejar en claro las diferencias entre la filosofía tal como él la desarrolla y la erística, que era la técnica de vencer en las disputas, una habilidad que integraba el conjunto de enseñanzas de sofistas y maestros de retórica como Protágoras o Gorgias, por ejemplo. Platón escribió el Eutidemo para mostrar de forma ostensiva la diferencia entre ambos tipos de discursos. En varios diálogos intentó definir las condiciones apropiadas del diálogo filosófico. Boeri menciona en una nota los siguientes pasajes. Quiero detenerme en otra, en la del Teeteto 172c y siguiente, porque allí tenemos una formulación muy cercana a la que vemos en nuestro diálogo. Quisiera leerla completa aquí, al menos para justificar un poco la comparación con la actividad judicial que establecí antes para mostrar la actitud esperada por Sócrates cuando dije que los interlocutores no se deben comportar como abogados de partes contrarias, sino como conjueces del litigio. Presten atención a lo que dice entonces Sócrates en el Teeteto. Dice Sócrates: por cierto, muchas veces, querido amigo, se me ha ocurrido pensar, como en esta ocasión, que los que se han dedicado mucho tiempo a la filosofía frecuentemente parecen oradores ridículos cuando acuden a los tribunales. Le dice Teodoro: ¿qué quieres decir, Sócrates? Que los que han rodado desde jóvenes por tribunales y lugares semejantes parecen haber sido educados como criados, si los comparas con hombres libres, educados en la filosofía y en estas clases de ocupaciones. Teodoro dice: ¿en qué sentido? Sócrates: estos últimos disfrutan del tiempo libre al que tú hacías referencia y tus discursos los componen en paz y en tiempos de ocio. Les pasa lo mismo que a nosotros, que de discurso en discurso ya vamos por el tercero. Si les satisface más el siguiente que el que tienen delante, como a nosotros, proceden de la misma manera. Y no les preocupa nada la extensión o la brevedad de sus razonamientos, sino solamente alcanzar la verdad. De este modo completamos nuestra exposición de esta introducción que va desde 11a a 14b, quizás brindando un nivel de detalle en el análisis del texto mayor del que sostendremos para otros pasajes más adelante, pero la necesidad de hacer esto se desprende de que aquí hemos tenido enfrente una parte del texto con declaraciones cargadas de consecuencias para lo que va a venir a continuación.